Mi nombre es Guillermo Flores Borda, abogado financiero y teorista de juegos, y hoy hablaremos sobre el bono familiar que no es universal. Primero, ¿en qué consiste este bono familiar? Bueno, este bono familiar fue establecido a través del decreto de urgencia 052-2020, y lo que establece es que se realice un pago de 760 soles para alrededor de 6.8 millones de hogares que no cuentan con ingresos formales y que se han visto afectados por las medidas adoptadas durante el estado de emergencia. ¿A quiénes va específicamente dirigido? Bueno, primero a los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al sistema de focalización de hogares SISFO. Luego, a aquellos hogares que se benefician del programa Juntos, Pensión 65 y Yo Contigo. También, si tu hogar no está en ninguno de estos dos, también se puede beneficiar si los integrantes de tu hogar no se encuentran registrados en la planilla pública ni privada, pero exceptuando a los pensionistas y la modalidad formativa, es decir, los practicantes. Pero solo se le entregará este bono a alguno de estos tipos de hogares en tanto no hayan recibido bonos como Yo Me Quedo en Casa, Independiente, el bono rural, y ningún miembro del hogar tenga un ingreso superior a 3.000 soles mensuales, de acuerdo con la información de la SBS y la SUNAT. Ahora, tú dirás, pero yo tengo familiares así, que cumplen con esas características y no han salido en el padrón. Si no han salido en el padrón, se tienen que registrar en el Registro Nacional de Hogares.p, que estará activo por 10 días. La norma también crea un registro y un padrón. Primero, el Registro Nacional para Medidas COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria. Ese registro lo arma el RENIEC, con base en la información provista por el MIDIS, el Ministerio de Trabajo y el INEI. El MIDIS proporciona información relacionada a los programas Pensión 65, Juntos, Contigo, y también sobre los bonos Yo Me Quedo en Casa y el bono rural. El Ministerio de Trabajo otorga la información respecto de aquellos trabajadores independientes que han recibido o van a recibir el bono independiente, y también la información de la planilla electrónica del sector privado. Finalmente, el INEI otorga la información de la base de datos del Censo 2017. Y en base a esta información, el MIDIS para el sector urbano y el Ministerio de Trabajo para el sector rural, Juntos, Contigo y Pensión 65, crearán el padrón de hogares beneficiarios en base a lo recolectado por la RENIEC, a la información recolectada por la RENIEC. ¿Cómo se cobra este bono? Bueno, este bono se cobra de la misma manera en que se cobró el bono Yo Me Quedo en Casa, más la posibilidad de cobrarlo mediante empresas transportadoras de valores. ¿Cuáles eran las formas para cobrar el bono Yo Me Quedo en Casa? Estaba el depósito en cuenta, la billetera Tunki, la banca por celular y también el giro bancario. ¿Cómo funciona el depósito en cuenta? Bueno, eso solo funciona para aquellas personas que cuentan con una cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Esa se retira en cajero electrónico o agente descentralizado del Banco de la Nación. También se puede utilizar la billetera electrónica Tunki, cuyo retiro se puede realizar sin tarjeta electrónica en los cajeros GlobalNet y permite incluso la compra directa en algunas bodegas. También se puede utilizar la banca celular. En este caso, tú ingresas un formulario web en que indicas los nombres de tus padres, la fecha y lugar de nacimiento, tu teléfono y también el operador de tu teléfono, es decir, Movistar, Claro, Entel, Bitel. Luego recibes un mensaje de texto al celular registrado. Luego ahí registras un código para validar el número de teléfono. Luego te va a llegar un SMS, un mensaje de texto, con clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación. Generas un código de 5 dígitos para el retiro que dura 48 horas. Luego, con ese código haces el retiro en cajero electrónico o agentes descentralizados del Banco de la Nación. Ese quizás es el sistema más controvertido o el más discutido, porque algunas personas que no tienen acceso a Internet recurren a otras personas para pedirles que por favor les llenen el formulario, pero ya ahí ocurre una situación en que la persona puede sentir cierta desconfianza en entregar la información a otra persona y por eso no lo hace y toma más tiempo. Otras personas también han reportado de que habiendo registrado su número celular fueron a cobrar y no pudieron realizar el cobro y trataron de hacerlo con su DNI, pero tampoco se les permitió. Entonces podría ser que ha habido algún tema de sistema o que las mismas personas se han equivocado al incluir el número de su celular. Entonces hay que fijarse muy claramente, dígito por dígito, de que estamos digitando bien nuestro número de celular al momento de llenar el formulario. Finalmente se puede realizar también a través de giro bancario mediante cuentas BCP, BBVA, Banco de Comercio, Caja Metropolitana. Y en ese caso uno escoge la agencia y la fecha de retiro.
La gran pregunta es, Guillermo, ¿por qué tú le llamas bono familiar y no le llamas bono familiar universal? Bueno, primero porque yo no creo que sea un bono universal. ¿Por qué? Porque no se va a otorgar a todas las personas, sino se va a otorgar por cada hogar. Esto implica también discutir qué es un hogar en Perú, porque, por ejemplo, una persona que haya dejado de vivir en la casa en que vive ahora sola, podría calificar para todos estos bonos debido a su condición socioeconómica, pero quizás no lo recibe alguien más de su propia familia. Quizás habría que determinar qué se va a considerar hogar y hacerlo explícito para no generar expectativas innecesarias en la ciudadanía. Además, habría que aplicar enfoque de género, entendiendo que muchos hogares sufren de violencia doméstica. En situaciones de necesidad, el control del bono en un hogar puede ser un mecanismo de poder. Entregar un solo bono por hogar puede generar mayor violencia si el bono es entregado al agresor en ese hogar. Muchas personas que por su condición socioeconómica deberían recibir ayuda estatal no han recibido aún ninguno de los bonos anteriores y tampoco figuran en el padrón para recibir el bono familiar. Esto se debe principalmente a que el registro en el CISFO no es automático, sino que las personas deben acercarse a la unidad local de empadronamiento ubicada en la municipalidad de su distrito. Muchas veces las personas más necesitadas no conocen siquiera de la existencia de CISFO, o a veces la conocen, pero no pueden ir porque queda muy lejos o porque la unidad local está abierta en horario normal de trabajo. Y en ese horario ellos también trabajan y para ellos, a diferencia de probablemente las personas que me escuchan ahorita, es más difícil que para nosotros conseguir un permiso para hacer un trámite, debido al tipo de trabajo que realizan. Entonces, también podría deberse a que la persona ha sido recientemente despedida, entonces el empleador quizás aún no realizó el trámite para sacar a esa persona de la planilla privada ante el Ministerio del Trabajo y por tanto sigue figurando en planilla y por tanto no le va a corresponder este bono. Finalmente, aquí habría que enfatizar que aun si una persona se encontrara en planilla, eso no quiere decir que esa persona tenga medios económicos suficientes para sostener a su familia, menos durante una emergencia sanitaria en que algunos precios se encarecen, incluso los costos de acceder a esas cosas se encarecen. Si una persona se encuentra en un lugar muy alejado y ahora las tiendas que estaban abiertas o los lugares en que él comía están cerrados, ahora él va a tener que dirigirse a esos lugares donde sí venden esas cosas que él necesita y eso va a implicar un costo adicional al costo habitual que utilizaba uno para acceder a alimentos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué debería ser universal? Debería ser universal justamente por eso, porque la gente ahorita necesita dinero para poder acceder a recursos y esos recursos van a implicar un desembolso de dinero. Y para los pobres las cosas siempre terminan siendo más caras. Para darles un ejemplo, el agua, que ustedes podrán creer que es un recurso barato, como yo lo puedo creer desde mi casa, pero en mi casa, y probablemente la de ustedes también, es una zona residencial no subsidiada. Entonces lo que nosotros pagamos es 1.499 por cada metro cúbico, es decir, por cada 1000 litros de agua, y como mínimo, y 5.4 como máximo por metro cúbico de agua. Ese mismo metro cúbico de agua a una persona pobre que no tiene acceso a agua potable, la tiene que comprar por camión cisterna, y ese camión cisterna le cobra más o menos unos 20 soles a un poco más, siendo este un recurso vital para poder cumplir con las recomendaciones sanitarias del gobierno para mantenerse a salvo del contagio. Entonces necesitamos ese dinero, la gente más pobre necesita acceder a ese dinero. Pero, ¿cómo haríamos entonces? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, aquí yo me sumo a muchos otros activistas que han mencionado la necesidad de establecer un bono universal verdadero dirigido a todas las personas adultas de este país mayores de 18 años y a través de un mecanismo de focalización inversa. Es decir, en vez de determinar a qué hogares les corresponde, que van a ser la mayoría, porque la mayoría de nuestro país tiene gente en necesidad, quizás es más fácil determinar a qué hogares no les corresponde, porque esos hogares son menos. Además, por ejemplo, es más fácil saber quién tiene ingresos medios, altos y altos, porque normalmente sus ingresos son de trabajos en planilla, si es que son dependientes, o cuentan con recibos por honorarios y comprobantes de pago si son independientes. Es más fácil identificar a quienes tienen ingresos medios altos que identificar a todas las personas que no los tienen, sobre todo porque la pobreza es interseccional, entonces hay que evaluar una serie de factores. Y eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, utilizar muchas bases de datos para tratar de identificar a las personas a las que les debe corresponder el bono, pero quizás sea más sencillo
identificar a quienes no les corresponde. Por ejemplo, en mi caso, claramente pueden revisar y se darán cuenta a través de SUNAT que no me corresponde, y sería mucho más sencillo identificarme a mí que identificar a todos los millones de personas en necesidad. Además, es sencillo porque podría hacerse a través del uso, como ya otras personas han recomendado, a través del uso de la cuenta básica, que es una cuenta que se puede abrir en cualquier agente corresponsal que tiene en los bancos y cajas en todo el país, y solo se requiere el DNI para poder abrir una de estas cuentas. Ahora, también tenemos que pensar en la necesidad de ¿por qué deberíamos tener un único bono en vez de tener 4? Porque uno ve que ha habido una evolución, es decir, hubo un primer bono, que fue el bono Yo Me Quedo en Casa, para el sector, no lo decía la norma, pero en el principio fue para el sector urbano. Luego se sacó el bono independiente porque se dieron cuenta que el bono Yo Me Quedo en Casa no cubría a los independientes. Luego se dieron cuenta que había necesidad de cubrir el sector rural y salió el bono rural. Y luego se dieron cuenta que luego de establecer estos 3 bonos aún quedaba algunos sectores a los cuales no se estaba atendiendo, y se creó este bono familiar universal, un bono sábana. Pero aún así es demasiada data para contrastar, y hay gente que no está pudiendo acceder al sistema, hay gente que no se encuentra en el padrón, porque puede haber una serie de razones como las que ya mencioné, y también por el cruce de datos. Quizás sería mejor, para evitar estos problemas, contar con un único bono universal verdaderamente dirigido a personas mayores de 18 años, y además utilizando, en el caso sea necesario, las cuentas básicas como un mecanismo de acceso. De esa manera también se reduce las posibilidades de contagio. Primero, porque la gente se queda en sus casas, y segundo, porque cuando tú tienes muchos bonos, y eso es un tema de teoría de juegos, esto es un coordination game, tú tienes muchas personas saliendo, y por ejemplo una persona, digamos, tienes una persona que califica para recibir el bono Yo Me Quedo en Casa y no salió en el padrón. Entonces esa persona va a ir a preguntar primero a sus vecinos, y luego después quizás a alguna autoridad, y luego quizás al banco, y va a hacer varias veces este proceso, y luego va a salir un nuevo bono, y él va a decir quizás aquí sí, y vuelve a salir a preguntar si genera más oportunidades de contagio, y cada vez sale un bono y él sigue teniendo la expectativa de salir en ese bono. Entonces quizás lo más fácil sería establecer un solo bono y decirle a la gente: señores, no tienen que preguntar nada más, porque solo necesitan ir con su DNI y cobrar este bono. Sería mucho más sencillo. La gente que está en necesidad solo no tendría que ir varias veces a preguntar, no sentiría esa necesidad porque saben que el bono estaría ahí, porque es un bono para todos, no hay que calificar, no tendría que pensar esa persona a quién le pregunto para saber si califico o no, dónde averiguo, sino que por ser un ciudadano de 18 años de edad ya te correspondería. Entonces esa sería la propuesta, y les agradezco mucho por haber visto ese video. Gracias.